Kamisaraki hilatanaka kuyakanaka. Taki chuimampi katoktatapaktawa pusir yatakawisaru. Hichuruja yatikañaniwa kunijamsa arumtasiñaja aymararunja. Kamaraki untasipjañani. Bienvenidos a nuestra lección número 4. El día de hoy vamos a aprender cuáles son los saludos en Aymara. Y vamos a aprender algunas preguntas para poder conocernos mejor con las personas. Empecemos. Lo primero que hacemos cuando nos encontramos con cualquier persona es saludarnos. Y la forma más frecuente en el pueblo aymara es Kamisaraki. Kamisaraki. Se dice, los abuelos antiguamente contaban que el saludo era primordial. No importa si estabas cerca o qué tan lejos estabas, siempre tenías que saludar levantando la mano, o si estaba cerca, saludando, Kamisaraki. Y a lo que el receptor respondía, Waliki. ¿Bien? Kamisaraki, Waliki, estoy bien. Waliki, bien, bien. ¿De acuerdo? Sin embargo, hay también otras formas. Por ejemplo, cuando un varón se dirige a la mujer. Kamisaraki Kuyakia, hermano. En el pueblo aymara, a pesar de que no sea una familia de parte consanguínea, siempre hay una relación de familiaridad en la comunidad, en el ayllu. Entonces, Kamisaraki Kuyaka, ¿cómo estás, hermana? Waliki Gilata, estoy bien, hermano. ¿De acuerdo? Y otra forma también es Kunijamasktas Kuyaka. En otros lugares también dicen Kunijamasktas. Waliki Gilata. Walikis Tati Kuyaka. Y también se puede responder, Hani Walikti, no estoy bien. En caso que no se sientan bien, han tenido algún problema, entonces Hani Walikti, Haniwa Walikti. Y si están bien, Waliki Hilata, Walisktu Hilata, o Walisktu Kuyaga. ¿De acuerdo? Eso podemos ir variando, depende a quién nos dirigimos. Si es para un varón o es una mujer. Cuando nos dirigimos a una mujer es Kuyaga, y cuando nos dirigimos a un varón es Hilata. Sin embargo, también hay otras formas de saludo que son más recientes. Podríamos considerarlo como un saludo formal. Aski urukipana. Por ejemplo, si estamos en una reunión, vamos a utilizar, si la reunión es en la mañana, entonces vamos a decir Aski urukipana, Gilatanaka Guyakanaka, Pejenchedenaka, o líderes, ¿no? Aski urukipana, por la mañana. Pero ¿cómo nos saludamos por la tarde? Veamos. ¿Cómo es? Aski haipukipana. Aski haipukipana, por la tarde. Ya cuando ya es 2 de la tarde, o 3, 4, 5 de la tarde. Aski haipukipana. Y por la noche, ¿cómo será? Ahí está, por la noche. Aski arumakipana. Aski arumakipana. ¿De acuerdo? Más adelante vamos a ver otras formas de saludo, pero por ahora vamos a ir aprendiendo estas 3 formas. La primera, que era Kamisaraki Waliki, la más frecuente, y estas 3 de uso más formal se podría considerar. Aski arumakipana, aski urukipana, aski haipokipana. Ahora, ¿cómo se dice cuando estamos, cómo es el saludo formal en la mañana? A ver, ¿quién me dice? Muy bien, se dice aski urukipana. Ahora por la tarde, bien, aski haipokipana. Y por la noche, aski arumakipana. Bien, hemos conocido algunos saludos. Pero cuando nos encontramos con una persona, también queremos saber quién es, cómo se llama. Entonces, ¿cómo preguntamos eso en Aymara? La pregunta es, Kititasa, ¿quién eres? A lo que la persona responda, ¿no? Al receptor. Raúl Utwa. Si usted me pregunta, Kititasa, Raúl Utwa. Soy Raúl Utwa. Entonces, en este caso, la chica, la mujer, pregunta, Kititasa, respondo. Raúl Utwa. Ahora les pregunto a usted, ¿Humasti? Rosa Atua, Jorge Atua, María Atua. ¿Ya? Soy Raúl, soy María, soy Juana. ¿De acuerdo?
Otro. Ahora, este caso es cuando la persona directamente quiere saber el nombre nada más. En la anterior quería saber quién era, se dirigía principalmente a la persona, ¿no? A la persona es el que interesaba. En este caso es solamente su nombre, ¿no? Kuna Sutimaja, ¿cuál es tu nombre? Enfrente. Raúl Sutinitua, ¿jumaste? Marta Sutinitua. Ah, mi nombre es Raúl, mi nombre es Marta, ¿de acuerdo? Kuna Sutimaja. Recordamos estas dos preguntas. Cuando nos interesamos por la persona es, Kitita, ¿sabes quién eres? Y lo otro es Kuna Sutimaja para preguntar solamente su nombre. Ahora, para ir terminando, veamos algunas despedidas. Arumanticama, Rosa. Arumanticama, Jorge. Estoy diciendo hasta mañana. Arumanticama, Raúl. Ajá, hasta mañana. Entonces, cuando sabemos que vamos a encontrarnos mañana, entonces Arumanticama, hasta mañana. Cuando no sabemos cuándo, Yakaurkama, hasta otro día. Yakaurukama, Raúl, Yakaurukama, Gilata, Yakaurkama, Juliaca. Depende a quién nos dirijamos. Y otro es Hakisinkama, hasta que nos encontremos. Hakisinkama Rosa, Hakisinkama Raúl, Hakisinkama Pedro, Hakisinkama Jorge, Hakisinkama. Ahora veamos algunos aspectos gramaticales. Kitita, ¿sabes quién era? ¿Quién eres? Y lo otro era Kuna Sutimaja. Ajá, bien. Ahora, hemos dicho Raúl Utua. Vamos a ver este sufijo. Hemos dicho que la lengua aymara es una lengua aglutinante, que está compuesto por sufijos. Entonces, Raulutu, ¿qué quiere decir? Vamos a ver qué significa TH, este sufijo. Es un sufijo de primera persona. Es decir, cuando yo digo Raulutu, estoy diciendo, yo soy Raúl. Entonces, marca la primera persona. Por ejemplo, Neyaja, Yatichiritua, Yatichiritua, soy profesor. Ustedes, Yatequeritua, ustedes son estudiantes. Rosatua, soy Rosa. Aymaratua, soy Aymara. Bien, entonces esto marca la primera persona, soy la primera persona. Hay un sufijo que marca la primera persona, ¿de acuerdo? Bien, con esto hemos terminado nuestra lección número 4 y seguimos aprendiendo la lengua aymara. Nos vemos en la siguiente. ¿Cómo es? Arumanticama, Hakisinkama.